Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Buenas tardes, profe. Sí, se lo escucha muy bien. Porque recién no podía conectar, tenía unos problemitas, por eso demoramos. Ahora creo que está solucionado. Bueno, vamos a comenzar, ¿sí? Bueno, empecemos con esta segunda clase. Lo que vamos a ver ahora, ¿se acuerdan que les dije la semana pasada? Es lo referido a los documentos comerciales. Habíamos visto que en el sistema de información contable tenemos primero la captación de datos. La captación de datos se hace a través de documentación, puede ser documentos comerciales, documentos financieros, laborales, impositivos, etcétera. Luego viene el procesamiento de los datos a través del sistema de información contable, o sea, del libro de comercio o libro contable, y después la información final de salida, que son los estados contables. Nosotros acá vamos a ver lo que es la captación de datos o el origen de datos, que son los documentos, y después los distintos pasos del proceso contable. Entonces, lo que corresponde a esta semana sería la parte de los documentos de tipo comercial, ¿sí? Así que vamos a empezar a hablar un poco de eso. ¿Qué son los documentos comerciales? Bueno, cuando nosotros hablamos de documentos comerciales, ¿por qué es tan importante que hablemos o que conozcamos los documentos comerciales? Porque son la fuente quizás más importante de datos para el sistema de información contable. Los documentos comerciales nos van a traer toda la información de lo que compramos, de lo que vendemos, de lo que pagamos, de lo que cobramos, de lo que nos devuelven, bueno, etcétera. O sea que todos los movimientos comerciales van a estar reflejados en todo documento que nosotros vamos a ver ahora. Entonces, cuando queremos hablar, vamos a empezar a hablar de lo que son los documentos comerciales, ¿sí? Vamos a, vamos a compartir pantalla como hacemos siempre. Bueno, entonces tenemos, si nosotros hablamos de documentos comerciales, ¿a qué nos referimos? Simplemente cuando decimos documentos comerciales, ¿qué es? Es un comprobante. ¿Sí? Un comprobante de una operación comercial. O sea que cualquier operación, cualquier transacción que nosotros realicemos tiene que quedar documentada a través de un comprobante. ¿Cuál es el comprobante que sirve para documentar la transacción? El documento comercial. Entonces, cualquier operación que nosotros queramos hacer, que sea en blanco, entre comillas, o que sea legal, por así decirlo, tiene que estar respaldada con su correspondiente documento comercial. Operación que no esté respaldada con documento comercial o con algún documento válido no se registra en los libros contables. Por ejemplo, supongamos que yo hago una venta en negro, como se le dice habitualmente, o sea, sin factura. Esa venta no va a ir registrada en los libros contables, porque yo no puedo registrar algo que no está facturado, que no está legalizado. O, por ejemplo, supongamos que yo recibo mercaderías que no se emitió facturas en negro, tampoco. Así como otras operaciones en negro, por ejemplo, si yo pago el sueldo a un empleado sin recibo de sueldo, tampoco puede ir en registros contables. O sea, todo lo que vamos a nosotros registrar en los libros tiene que ser documentado y con documentación válida. Bueno, la parte comercial se documenta a través de los documentos comerciales. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver o vamos a nombrar los principales documentos comerciales. O sea, la idea es que ustedes conozcan cuáles son los documentos comerciales más usuales y sepan en qué situación se usa cada uno de ellos. ¿Sí? Eso es lo importante. Es decir, bueno, si ocurre tal cosa, se emite tal documento. Si ocurre tal otro, se emite tal otro. O viceversa, si a mí me dan tal documento, sé que representa tal operación. Por ejemplo, si a mí me dan un recibo, sé que hubo un pago. Si a mí me dan una factura, sé que hubo una compra. Eso es lo importante, saber que ese documento, qué operación representa, ¿sí? También vamos a ver simultáneamente si ese documento genera algún registro en los libros contables de la empresa o no, ¿sí? O sea, si es registrable o no es registrable. O sea, si genera variación patrimonial o no genera variación patrimonial. Y también vamos a indicar si es obligatorio o no es obligatorio, ¿sí? Si es obligatorio emitirlo o no es obligatorio. Entonces, mejor lo vamos a hacer tipo tablita, ¿sí? Para que sea, vamos a hacer tres columnas. Vamos a poner acá el documento, el documento comercial, acá vamos a poner se registra, quiere decir que genera un asiento o un registro contable, y después vamos a poner acá si es obligatorio o no es obligatorio la emisión del mismo. Bueno, vamos a empezar. Primer documento. El primer documento que vamos a hablar es la nota de venta. ¿Sí? Empecemos hablando de la nota de venta. ¿Para qué se usa la nota de venta? La nota de venta se utiliza para dejar asentado o registrado un pedido, ¿sí? Un pedido de mercaderías o de productos o de servicios también
que nos puede hacer un cliente de nosotros. La nota de venta es simplemente eso, un registro de un pedido. Sería el equivalente o similar a un presupuesto. ¿Vieron lo que son los presupuestos? Un presupuesto donde el comprador solicita al vendedor, el vendedor le indica cuánto le va a salir, la forma de pago, la fecha de vigencia de ese presupuesto. Bueno, eso sería más o menos una nota de venta. Similar a un presupuesto. Contiene condiciones de la operación. Esta nota de venta no se registra en los libros de la empresa, no se registra en los libros de la empresa porque en realidad no representa ninguna operación. Simplemente un paso previo, digamos. O sea, es como un presupuesto, como les decía recién. ¿Puede existir o no puede existir la nota de venta? ¿Y es obligatorio? No. O sea, no es que el vendedor necesite emitir obligatoriamente una nota de venta para luego hacer la venta. O sea, podemos hacer la venta sin haber emitido nota de venta. Es indiferente. La nota de venta se va a usar dependiendo de la modalidad de trabajo que tenga el vendedor. Si el vendedor tiene digamos, la costumbre o la modalidad administrativa de usar notas de venta para dejar mejor organizados los pedidos, la usará. Si no, no. Pero lo que sí, si hay nota de venta, se debe respetar las condiciones establecidas en la nota de venta. Si yo en la nota de venta puse que la forma de pago va a ser tal, bueno, se debe respetar. Si puse que el precio es tanto, obviamente que el precio tiene una vigencia, ¿no? Un plazo de duración corto, que aumenta seguido los precios. Pero bueno, si hay nota de venta, se debe respetar. Y si no hay, no pasa nada. Bueno, próximo documento. Remito. ¿Qué es el remito? ¿Para qué se usa el remito? Bueno, el remito es un documento que acompaña un envío de mercaderías. Es un documento de control. Es un documento bastante usual, seguramente algunos lo habrán visto o lo habrán sentido. El remito es un documento de control que se usa para acompañar las mercaderías enviadas. Entonces, el procedimiento es así. El vendedor envía las mercaderías con un transporte, puede ser un flete, un camión, o lo que ustedes quieran, o hasta en un auto también, dependiendo qué producto sea, pero el vendedor envía al comprador la mercadería. Esa mercadería que viaja o esos productos que viajan van acompañados de su correspondiente remito. Entonces, ¿qué hace el comprador? Cuando recibe la mercadería o recibe los productos que pidió, controla que lo que dice el remito sea lo que efectivamente le han enviado. Si está todo bien, si coincide, el comprador firma el remito. Firma la conformidad del remito. El remito tiene una parte que dice recibí conforme. Entonces el remito es firmado por el comprador dando su conformidad y ese remito firmado por el vendedor, por el comprador, digo, vuelve al vendedor. Si el vendedor se va a quedar con una copia del remito firmada, que esa es la constancia de que entregó la mercadería en tiempo y forma. ¿El remito es obligatorio? Sí, es obligatorio siempre y cuando haya un envío de mercadería, ¿no? Por ejemplo, supongamos que el comprador va a adquirir el producto o comprar el producto al Profe, domicilio. Sí, profe, perdón que lo interrumpa, se me cortó justo cuando usted dijo nosotros emitimos un remito cuando sí, enviamos un paquete describiendo los productos que mandamos, pero sí. ahí se me cortó y usted dijo, el que recibe eso, ¿qué tiene que hacer con eso? ¿Lo tiene que firmar o algo así? ¿Puede Claro, el ser que algo recibe eso controla que lo que le enviaron sea lo que dice el remito. Por ejemplo, el remito va a decir 10 sillas. Por decir un ejemplo, 10 sillas. Bueno, listo. El comprador recibe el remito que dice 10 sillas y fija si están las 10 sillas. Y que estén en buen estado, obviamente. O sea, que esté la cantidad y la calidad. Si está todo en orden, el comprador firma el remito, la conformidad. Hay una parte del remito que dice recibí conforme. Entonces, ese remito firmado vuelve al vendedor y al vendedor le queda esa copia con constancia de que entregó. Entonces decíamos, ¿es obligatorio? Sí, siempre y cuando ya envío. Si el vendedor compra los productos directamente en el domicilio del vendedor y se los lleva por su cuenta, no es falta el remito. Si el comprador se lleva los productos y no hay un envío, no es necesario el remito. O sea, no es obligatorio en ese caso. Ya el comprador se va con la factura en ese caso. Pero ahí no haría falta remito. El remito es necesario y es obligatorio, digamos, cuando hay un envío, porque tiene que haber algún documento que, eh, digamos, dé el aval a que se está transportando esa mercadería. Aparte, imagínense un envío más grande, si el camión que va llevando los productos lo para la gendarmería, la policía, lo que sea, tiene que tener
un aval, porque si no se puede suponer que son mercaderías de contrabando o robadas o lo que sea. Siempre tiene que haber un aval documental. Ese aval documental es el remito. Pero es obligatorio siempre que haya envío. ¿Se registra? No, no se registra. Porque en realidad el remito no tiene precios. El remito no nos importa los precios. Para si queremos ver los precios, vemos la factura. ¿Sí? El remito en realidad lo que importa es que los productos estén. No importa si vale lo que vale. El precio de los productos lo vamos a ver en la factura, no lo vamos a ver en el remito. El remito es Bien. simplemente un control físico, saber si los productos están o no están. Eh, Bien, bueno, entonces, obligatorio si es que hay envío, si no hay envío no es obligatorio, tampoco está prohibido, ¿no? Yo si quiero le hago remito a todos mis clientes, al vicio, por más que se lleven la mercadería, pero bueno, cada uno trabaja como quiere, pero si hay un envío sí tiene que estar respaldado con un remito. Y no se registra porque en realidad no tiene precios y la venta en realidad, la venta propiamente dicha está representada en la factura, el documento que vamos a ver ahora. Bueno, la factura es el documento más importante de todos, seguramente, porque es el que representa la venta o la compra, por como lo miremos. Para que la operación sea legalmente registrada y sea en blanco, como se le dice habitualmente, tiene que haber factura. Si no hay factura, la operación es ilegal o trucha o en negro o como ustedes quieran llamar. El único documento que le da legalidad a la operación de compra-venta es la factura. Es decir, que se haya emitido nota de venta no quiere decir que después no haya que hacer factura, ¿no? O sea, la nota de venta no reemplaza la factura. La nota de venta es como un complemento de la factura, pero la factura tiene que estar sí o sí. Lo mismo con el remito. Si se emitió remito porque se hizo un envío, eso no libera de que hay que hacer también la factura. O sea, el remito no reemplaza la factura. La nota de venta no reemplaza la factura. La factura va sí o sí. No hay ningún documento que reemplace la factura salvo el ticket. Ese sería el reemplazante de la factura que muchas veces se utiliza en lugar de factura tickets. Seguramente ustedes habrán ido, no sé, al súper, a la farmacia, etcétera, que no le dan factura, le dan ticket. Pero bueno, es factura barra tickets, son iguales, el mismo. Conclusión, la factura o ticket es el documento que le da valor legal a la operación de compra-venta. Si no hay factura, no hay ticket, la operación es trucha. Y ni la nota de venta ni el remito vienen a reemplazar a la factura o ticket. Entonces, ¿qué pasa con el registro y la obligatoriedad? Obviamente que sí se registra porque al haber una factura ya estamos en presencia de una compra o de una venta, siempre de acuerdo con nos paremos lo mismo, me puedo parar como comprador o como vendedor. Pero si está la factura, la operación ya se hizo, entonces va a generar un registro en nuestros libros contables. ¿Y es obligatorio? Sí, por supuesto. Si no, si no tenemos factura o ticket, la operación es ilegal o trucha. Bueno, Profe, otra consulta. decime. ¿Qué pasa cuando el contador, por ejemplo, te dice, cada vez que compres algo a nombre de la empresa, pedime una factura A, o si un prestador te da un servicio, pedime una factura C? Pero ¿qué pasa con el ticket de supermercado que también registran cosas menores que se compran en una empresa? También podés Papelería, pedir ticket otras A, cosas. podés ¿Ese pedir ticket ticket. por qué no sirve? Sí, sí ¿Por qué sirve, tiene que porque ser factura A? sí sirve el ticket también, pero lo que pasa es que tenés que pedir ticket A, ticket factura A. Existe un ticket A, que es igual a la factura A. También podés pedirlo si querés en el súper. Y también, o sea, podés pedir, pasa que si vos en el súper no decís nada, te van a dar ticket consumidor final. Vos tenés que decirle que necesitas ticket A y te van a hacer ticket A. Lo que pasa es que si no es A, no tiene el IVA discriminado. No podés tomarlo como crédito fiscal. Eso lo vamos a ver al final de la materia, no quiero adelantarme. Si ustedes se fijan aquí en el cronograma, a ver, fíjense la última clase, tratamiento contable del IVA. Ahí vamos a ver eso que estás diciendo vos. Por el momento, simplemente es que, digamos, el comprobante A tiene el IVA discriminado, por eso sirve para descargarlo del IVA, por eso es necesario. Pero lo que voy a decir de los tickets, también puedes pedir ticket A, no hay ningún problema. Puedes pedir ticket A en el súper y te lo van a dar igual. Bueno, Perfecto. después tenemos las notas. Las junté ahí, nota de débito y nota de crédito, porque funcionan muy similar entre comillas, porque se utilizan en sentido distinto. ¿Para qué se usan las notas de débito y crédito? Se usan para hacer correcciones y modificaciones en las facturas. Modificaciones en más o modificaciones en menos.
O sea, la nota de crédito se usa para disminuciones. O sea, si nosotros tenemos que hacer una disminución en la factura, vamos a usar una nota de crédito. Si tenemos que hacer un aumento, vamos a usar una nota de débito. O sea, nota de crédito disminuye, nota de débito aumenta. ¿Para qué situaciones se pueden utilizar nota de débito, nota de crédito? Bueno, para situaciones en las cuales el valor de la factura que ya fue emitida se achique por algún motivo. ¿Qué motivos pueden generar eso? Eso lo vamos a anotar aparte. Los motivos que generan nota de débito o crédito. Vamos a anotarlo acá. Nota de crédito. Recuerden que es para disminuciones. Bueno, y abajo vamos a anotar la nota de débito. Es para aumentos. Bueno, la nota de crédito la vamos a utilizar en alguno de los siguientes casos. Devoluciones. Si yo hice una venta, facturé la venta, el cliente me devuelve la mercadería o parte de la mercadería, yo tengo que hacer una disminución porque me ha devuelto, entonces me debe menos. Bueno, esa disminución la hacemos vía nota de crédito. ¿Sí? Fíjense que ahí está disminuyendo el valor de la venta. ¿Qué otro caso? Bonificaciones o descuentos. Bonificaciones o descuentos siempre que sean posteriores a la emisión de la factura, ¿no? Porque si yo tengo una bonificación o un descuento simultáneo con la factura, directamente se lo resto a la factura. A ver, supongamos que yo voy a hacer una compra y el proveedor me dice, bueno, si pagas el contado te doy un 10% de descuento. Listo, bueno, vale, lo pago el contado. Y me hace el descuento. No hace falta que me haga la factura y aparte el nota de crédito. Directamente el descuento me lo resta en la propia factura. No es necesario en ese caso. Pero si yo voy, compro el proveedor, me hace la factura y después, más adelante, me dice, che, te vamos a otorgar una bonificación, ya la factura fue emitida, ahí sí hacemos nota de crédito. Bueno, bonificaciones o descuentos. ¿Qué otro caso? Podría ser errores, error de facturación. En este caso, se facturó de más. Supongamos que yo hice una factura y erróneamente le hice por un valor mayor que el real, que el correcto, porque me equivoqué en un precio, cantidad, no importa. Puse mal la cantidad de unidades, puse de más. La cosa es que se facturó de más. ¿Cómo hacemos para quitarle eso que se facturó de más? Emitimos una nota de crédito. Y con eso achicamos. ¿Qué otra más? Anulación. Anulación de facturas. ¿Qué pasa si yo tengo que anular una factura? Anular porque la operación se cayó. Supongamos que viene un cliente, le hago la venta, le hago la factura y al final, no sé por qué motivo, no importa, la operación no se cierra. Pero la factura ya la emití. La factura ya está hecha. ¿Cómo hacemos en ese caso? Yo no puedo tomar la factura. Si hubiera sido antes, hace 20 años atrás, cuando había facturas en papel, físicas, sí, no había problema. Yo tomaba la factura, con una lapicera le poníamos anulado y chao, se acabó el problema. Pero eso ya no existe más hace muchos años. Ahora, como son todas las facturas son electrónicas o de controladores fiscales, no puedo agarrar una factura electrónica y a mano ponerle anulado, porque la factura electrónica es un archivo, se genera a través de un sistema. Entonces, la única forma de anular facturas hoy en día sería emitir una nota de crédito por la totalidad de la factura. Supongamos, yo emití una factura, voy a decir un número cualquiera. Yo emití una factura de 100 pesos. Lo voy a hacer una venta de 100 pesos. Al final, después el cliente se arrepintió, etcétera, la factura ya fue emitida. Bueno, hago una nota de crédito de 100 pesos y se anulan mutuamente. ¿Sí? Entonces voy a tener la factura de 100, la nota de crédito de 100, listo, me queda en cero, digamos, la cuenta. Entonces también podemos usarlo para esos casos. Bueno, en cualquiera de estos casos, estos son ejemplos, pero siempre que haya una disminución en el saldo de la cuenta del cliente o una baja en la factura, siempre usamos la nota de crédito. Y la nota de débito para aumentos, ¿sí? El caso inverso. ¿Qué puede generar aumento? Y podemos tener intereses. Siempre repito, hechos posteriores a la emisión de la factura. Si es simultáneo con la factura, se lo agrego o se lo resto en la propia factura. Por ejemplo, intereses. Si yo voy a un cliente, yo voy a hacer una compra, supongamos, y le digo al proveedor, ¿te puedo pagar desde acá con un cheque de pago diferido a 30 días? Sí, perfecto, te lo acepto, pero te cobro el 2% de interés. Bueno, perfecto. En ese caso, el interés me lo suman directamente a la factura, no tiene sentido hacer una factura más una nota de débito. Ahora, si se hizo la venta, se emitió la factura y después
se decide incorporar un interés por el motivo que sea, ahí sí hacemos la nota de débito. ¿Qué otro caso? Gastos. ¿Sí? Muchas veces, digamos, el cliente se genera gastos, por ejemplo, gastos de transporte, gastos de mantenimiento de cuenta, o el gasto que sea, y esos gastos nosotros se lo transferimos a nuestro cliente vía nota de débito. También puede ser error de facturación. En este caso, se facturó de menos. Supongamos que viene un cliente, le hicimos una factura. A ver, viene un cliente, le hicimos una factura, nos equivocamos, se le hicimos por menos monto del correcto, entonces ahora le hacemos una nota de débito para aumentar el monto y llevarlo al valor correcto. Todo este análisis ustedes no lo piensen como consumidor final, no piensen que el comprador son ustedes que le van a comprar al kiosco de la esquina o van a comprar, no sé, al supermercado. Piénsenlo a nivel empresa. Una empresa le vende a otra, una empresa le compra a otra. Porque en el último caso, esto que acabo de explicar, si es así al consumidor final, si se facturó de menos, lo perdiste. O sea, supongamos que yo tengo un kiosco, viene un cliente, me lleva un producto, le cobré de menos, ya se puede, no le voy a hacer un nota de débito porque no lo veo más. ¿Sí? Pero si yo tengo un cliente mío que es una empresa, yo soy un fabricante que vendo tal insumo y mi cliente es otra empresa que me compre el insumo para su producción, para venderlo, yo tengo un contacto fluido con mi cliente y me compra siempre. Entonces, si hay errores de facturación, no hay problema, se corrigen. No es que el cliente no lo vaya a ver más, entonces, me- si le cobré menos, lo siento, perdí. No, bueno, acá hay una relación comercial, entonces, si hay errores de facturación o lo que sea, se van corrigiendo con las notas de débito crédito. Bien. También se pueden utilizar las notas de débito crédito para cuando hacemos ventas en moneda extranjera. ¿Yo puedo hacer una factura en dólares? Sí, se puede, ¿por qué no? Cuando nosotros emitimos la factura, me da la opción de elegir la moneda. Se pueden emitir en dólares, pero lo que pasa es que me lo transforma a pesos con la cotización del día. Entonces, ¿qué pasaría si, supongamos un caso así? Yo hago una venta, pero no la hago en pesos, la hago en dólares para que, y a plazo, ¿sí? Porque en el ámbito comercial se utiliza mucho vender a plazo, que es lo que se denomina la cuenta corriente comercial. La cuenta corriente comercial es aquella en la cual el vendedor le entrega la mercadería al comprador y le da un plazo de pago. Por ejemplo, 30 días, 60 días, 45 días. Mientras más inflación haya, más cortos son los plazos, porque nadie se anima a darte. Cuando hay más estabilidad de precios, quizás el crédito o la financiación sea más largo plazo. Pero bueno, supongamos que yo vendo a 30 días. Yo tengo un cliente, a mis clientes que son, repito, siempre imagínense una empresa vendiéndole a otra, ¿no? Yo vendiéndole a un par de zapatos a un consumidor final, porque ahí yo no le voy a dar fiado. De última, si quiere pagar en cuotas, que pague con tarjeta, ¿no? Que las cuotas las asuma la tarjeta, no yo. Entonces, supongamos el caso. Yo le vendo a un cliente y le doy plazo de pago. Le digo, bueno, te doy 30 días para pagar. Pero para cubrirme por ahí por el aumento de precios, y le digo, bueno, pero lo vamos a hacer en dólares, ¿sí? Lo transformemos en dólares y vos cuando vengas de acá 30 días a pagarme, me pagas la cantidad de dólares, ¿sí? Entonces, supongamos que la operación fuera 100 dólares, por decir un número cual. La factura se la hacemos hoy con la cotización del dólar de la fecha de hoy. ¿Qué pasa si el cliente cuando viene a pagarme de acá 30 días, en este hipotético y supuesto caso, el dólar aumentó? Ya no me debe lo que dice la factura, me debe al valor de hoy del dólar. Entonces, ¿cómo hacemos para compensar esa diferencia? Lo tenemos que hacer vía nota de débito. La nota de débito por el aumento del dólar. Y si ocurre al revés, cuando me viene a pagar el dólar bajo, bueno, ahí le tendríamos que hacer una nota de crédito para compensar esa diferencia. Entonces, fíjense que las notas de débito o crédito también la podemos aplicar cuando hay ventas en moneda extranjera. Bueno, conclusión. Ambas notas se registran porque generan movimiento patrimonial y ambas notas son obligatorias en el caso que sea, digamos, necesario por alguna de estas operaciones que vemos acá. Bueno, y después por último, les voy a, estos documentos que yo les acabo de escribir no quiere decir que sean todos. Hay algunos más. Yo simplemente estoy resumiendo lo más importante, lo más usual.
Por ejemplo, creo que en el apunte sale la orden de compra también, mucho no se usa, un resumen de cuentas puede ser, pero estos son los más importantes, ¿sí? Por una cuestión de tiempo yo trato de darle los documentos que más usamos. Y por último, el recibo. ¿El recibo qué es? Simplemente un comprobante de pago, ¿sí? Nada más, comprobante de pago. En el recibo consta que una persona le pagó a otra o que una empresa le pagó a otra una determinada cantidad. Nada más que eso. Eh, Supongamos que un cliente viene y me compra y me paga el contado o me paga en el momento. ¿Hace falta darle recibo? Y en ese caso yo diría que no. Factura más recibo no tiene sentido. La factura aclaramos que es al contado y listo. Y chao, no haría falta recibo ahí. Pero ¿qué pasa si viene un cliente y le vendo y le doy plazo de pago? Me paga de acá 30 días. Ahí, fíjense, la venta es en un momento y el cobro es a futuro. No son simultáneos venta y cobro. Si la venta y el cobro son simultáneos, ocurren en el mismo instante, directamente la factura se la ve, se la recibo también, chao. Ahora, si yo vendo un día y le voy a cobrar más adelante, fíjense que tenemos dos momentos del tiempo. En un momento inicial vendo, ahí hago la factura. En otro momento futuro cobro, ahí le hago el recibo. Entonces ahí sí tendría sentido hacer un recibo porque le estoy cobrando no simultáneamente junto con la factura, sino a posteriori. Conclusión, recibo se registra sí, porque genera un movimiento patrimonial, es obligatorio sí, siempre que haya un cobro. Aparte, más allá que sea o no sea obligatorio, nadie va a querer pagar algo sin llevarse un comprobante de pago. O sea que, por más que, supongamos que el recibo no fuera obligatorio. Bueno, pero el que paga va a pedir el recibo, porque si no, imagínense que una empresa o una persona paga una deuda y no le dan comprobante de pago. O sea, ¿qué le queda de constancia de que pagó? No, la constancia de que pagó es el recibo. Estos recibos que yo les digo son recibos comerciales. También hay otro tipo de recibos que, vamos, que existen, por ejemplo, recibos de sueldo, que son recibos laborales, o recibos por servicio también. O sea, tenemos diferentes tipos de recibos. Bueno, esto sería más o menos la documentación, pero también depende de la forma de trabajar de cada empresa. ¿Sí? Supongamos un caso así. Yo voy, compro mercaderías o compro cualquier cosa y la pago en el momento, en efectivo, con transferencia, con tarjeta, como ustedes quieran, pero la pagué. O sea, imaginen la operación. Voy, compro, pago el producto y me lo llevo yo por mi cuenta. ¿Qué haría falta ahí? La factura nomás. La factura y listo. ¿Sí? No hace falta remito porque me lo llevo yo, no hace falta recibo porque estoy pagando en el momento. Con la factura solo alcanza. Pero depende cómo trabaja cada empresa. Hay algunas empresas que son más burocráticas y les gusta emitir todo tipo de comprobantes. Por ejemplo, a mí me pasó hace un par de meses atrás que compré un repuesto, un producto. Voy, compro, sí, tiene el producto, voy, bueno, listo, me lo dieron, lo pagué en el momento y me dieron la factura, me dieron un recibo porque había pagado y me dieron el remito porque me estaba llegando el producto. Tres documentos que hubieran sido con la factura sola ya alcanzaba. O sea, fíjense cómo se triplicaron los documentos, se triplicó la impresión, la tinta, el papel que gastaron, el procedimiento administrativo, el tiempo, porque yo ya pagué todo, y dice, no, espera que te tenemos que imprimir el remito, espera que te tenemos que imprimir el recibo. Por ahí algunas empresas, o sea, los documentos están ahí. Si nosotros, digamos, queremos usar todos, por ejemplo, viene un cliente, se lleva un producto y le quiero dar el remito también, bueno, si quiero le doy la factura y el remito. El remito no tiene sentido, pero bueno, si queremos hacerlo así, lo hacemos así. O si viene un cliente y me compra mercaderías y me paga en efectivo, con transferencia, lo que sea, o con tarjeta, si quiero hacerle la factura y un recibo, está bien, es una pérdida de tiempo, con la factura solo alcanzaría. Ahora, si un cliente me pide mercaderías y yo se las envío con transporte, ahí sí tengo que enviarle el remito, sí o sí. Si un cliente viene y me paga una deuda que tenía de antes, que ya está facturada en su momento, ahí sí le tengo que hacer el recibo. Entonces, bueno, es importante que conozcamos cuáles son los documentos y cómo nos vamos a manejar con los mismos. Por eso es importante que ustedes conozcan cuáles son y para qué se usa cada uno de ellos. ¿Por qué? En el registro contable no tenemos que dudar en eso. Si nos traen una factura, bueno, tenemos que ver si la factura la emitimos nosotros
Es una venta si la emitió un proveedor, una compra. Si me traen un recibo, quiere decir que se hizo un pago o una cobranza. Siempre los documentos los podemos ver de las dos ópticas, nuestros o de terceros. Por eso los documentos comerciales también se clasifican en propios y de terceros. Propios son los que emitimos nosotros, están relacionados con las ventas, las cobranzas, etcétera. Y de terceros son los que me entregan a mí. Los que me entregan a mí están relacionados con las compras, con los gastos, que la otra parte me hace el comprobante. Más allá, entonces, lo primero es esto, tener bien claro para qué se usa cada comprobante, cuál es la función de cada uno de ellos y no dudar. Por ejemplo, si a mí me entregan un remito, yo sé que no lo tengo que pasar a los registros contables de la empresa, el libro contable. Sí, el remito puede impactar en el stock. Si nosotros tenemos un registro de stock, porque el remito va a implicar que entraron mercaderías y compramos, entonces vamos a indicar nuestro stock, pero no los libros contables, el stock físico. Si yo tenía 10 unidades y compré 5, bueno, ahora voy a tener 15. Pero unidades, no importa, no, el remito no me pone montos. Entonces tenemos que conocer todo eso. Y más allá de eso, también tenemos que conocer, que esto es importante, que los comprobantes, algunos, yo le voy a decir cuáles, principalmente la factura, tienen letras, ¿sí? Tenemos lo que es las letras de comprobantes. Seguramente habrán visto que hay facturas con letra A, con letra B, con letra C. Bueno, esas son las tres letras más importantes. Comprobantes A, B o C. ¿De qué depende la letra que le corresponde al comprobante? La letra que le corresponde al comprobante depende de la condición frente al IVA que tienen las distintas partes. La condición frente al IVA. Imaginemos que en una operación comercial, cualquiera de estos documentos, siempre hay dos partes, que serían el comprador y el vendedor, ¿sí? En una factura tenemos el comprador y el vendedor, en un remito tenemos el que envía y el que recibe, en un recibo tenemos el que cobra y el que paga, pero siempre hay dos, ¿sí? Uno y otro. Si no hubiera dos partes, no podría existir la operación comercial. Bueno, esas dos partes tienen que tener una condición frente al IVA, ¿sí? Tienen que tener una condición frente al IVA. Las condiciones frente al IVA, que no se las voy a explicar ahora porque no hacen la cuestión, sino que la vamos a ver en esa última clase donde veamos IVA, simplemente tienen que saber que existen. Las condiciones frente al IVA son el responsable inscripto, tenemos la condición monotributista, tenemos la condición de exento y también la condición de consumidor final. ¿Sí? Esas serían las distintas condiciones frente al IVA que nos podemos encontrar. Consumidor final, exento, monotributista o responsable inscripto. Tanto el comprador como el vendedor tienen que tener alguna de esas condiciones. El vendedor puede ser cualquiera de estas tres. El vendedor nunca puede ser consumidor final. O sea, el consumidor final nunca vende, compra. Consumidor final somos nosotros. Cualquiera de nosotros que va a comprar para su consumo personal, por ejemplo, voy a comprar en el súper, voy a comprar a la panadería, a la verdulería, bueno, esos son consumidores finales, somos consumidores finales. Compramos productos o servicios, pero para consumir en forma particular y privada, no para revender. Entonces, el vendedor nunca puede ser consumidor final, si no, no tiene sentido. El consumidor final compra para consumir, no para vender. El vendedor, entonces, puede ser cualquiera de estas tres. Responsable inscripto, monotributista o exento. Y el comprador puede ser cualquiera de las cuatro. Juntando la condición de ambas partes, da como resultado la letra del comprobante, que esto no voy a llegar con el tiempo, lo vamos a ver directamente del apunte, ¿sí? Por acá debe estar el cuadrito. ¿Dónde está? Nota de crédito. No sé si está al principio o al final del apunte, el cuadrito de las letras. Acá está. Bueno, acá tenemos, en este cuadro, nosotros vemos la condición frente al IVA de las distintas partes, ven, el comprador y el vendedor. En filas tenemos el vendedor, en columnas el comprador. Y el resultado de la unión entre las dos condiciones nos da la letra del comprobante. Fíjense,
Por ejemplo, si las dos partes son responsable inscripto, vendedor responsable inscripto, que sería este, y comprador también responsable inscripto, sería este otro, nos da como resultado comprobante A. ¿Ven? Después, si el vendedor es inscripto y el comprador es exento o consumidor final, es B. Si el comprador es inscripto y si el vendedor es inscripto y el comprador es monotributista, es A. Bueno, y así sucesivamente. Fíjense, el responsable inscripto, que es esta fila, se me marcó todo, esta fila de acá, el responsable inscripto puede emitir comprobantes A o comprobantes B. ¿De qué depende que emita A o B? Depende de quién se lo compra. O sea, si el vendedor es responsable inscripto y el comprador también es responsable inscripto o es monotributo, le va a dar comprobante letra A. Ahora, si el comprador es exento o consumidor final, le va a dar B. ¿Sí? O sea, conclusión, el responsable inscripto, vámonos para acá, el responsable inscripto el responsable inscripto va a emitir comprobantes A o comprobantes B. Esos son los dos comprobantes que puede emitir, letra A o letra B. ¿De qué depende? De quién sea el comprador. Si el comprador vamos a hacer mejorar. Si el comprador es comprobante A, entonces va a corresponder cuando el comprador sea responsable inscripto o monotributo. Y comprobante tipo B va a corresponder cuando el comprador sea exento o consumidor final. ¿Sí? Entonces, si yo soy responsable inscripto, tengo dos opciones, o emitir A o emitir B. A la voy a emitir cuando mi cliente, o sea, mi comprador sea inscripto o monotributo. Y B le voy a emitir cuando mi cliente o mi comprador sea exento o consumidor final. ¿Sí? Y fíjense, los comprobantes tipo C, los tenemos acá en estos últimos dos renglones, los emiten los exentos y los monotributistas. En todos los casos, ¿ven? El monotributista emite solo comprobante C para sus ventas y el exento emite solo comprobante C para sus ventas. O sea que monotributistas y exentos no tienen la posibilidad de decir A o B, no, siempre C. O sea, lo que pueden emitir, ¿no? Entonces, monotributista y exento emiten solo tipo C, sin importar la condición del cliente. ¿Sí? Entonces, esto que acabo de anotar acá también es de suma importancia. Repito, si el vendedor es responsable inscripto, puede emitir A o puede emitir B, dependiendo de la condición frente al IVA del cliente. Si el cliente es responsable inscripto a monotributo, le hacemos A. Si el cliente es exento o consumidor final, le hacemos B. Ahora, si el vendedor es monotributista o exento, solamente C. No tiene la opción. O sea que no tenemos posibilidad de hacer, fíjense acá en la tabla, no tenemos posibilidad, si somos monotributistas o exentos, no tenemos la posibilidad de emitir otra letra que no sea la C. ¿Sí? Profe, una Bien. consulta. Decime, ¿sí? ¿De eso depende también el recargo que se le hace al momento de la compra? Porque en algunos salen y en otros no. ¿El recargo, en qué tipo de recargo te referís? En factura A se le hace un recargo por el IVA, pero en algunos clientes salen y en otros no. No sé si depende de eso. En realidad la factura A tiene el IVA discriminado y la factura B tiene el IVA incluido, pero tendría que ser el mismo monto. Tendría que ser el mismo monto, no tendría que tener... Lo que pasa es que en la factura A le tenés que sumar el IVA y tenés que detallar el importe del IVA que le has agregado. En cambio, en la factura B No. no se detalla el IVA que le has agregado, pero está sumado en el precio. O sea, es lo mismo. Claro. Sí, sí, Conclusión sí. es lo mismo. O sea, el valor final del producto es igual, ya sea con A o con B. La diferencia es que en la factura A se ve el IVA discriminado. Bien. Ah, claro. Bien, gracias. Dale. Lo mismo esto Profe, lo vamos a volver a repasar, ¿sí? otra consulta. ¿Cuál es la diferencia entre factura B y factura C?
La B tiene IVA, tiene el IVA incluido en el Ah, precio. el IVA. La C no tiene IVA, directamente nada. Perfecto. La C no genera IVA porque le emiten sujetos que no tienen la obligación de pago de IVA, que son los monotributistas y exentos. En cambio, la B tiene IVA, lo que pasa es que el IVA no lo vemos, está incluido en el precio, pero tiene IVA igual. Exactamente igual que Perfecto. la A, pero incluido. Bueno, creo que Gracias. ya estamos con los tiempos. La semana que viene nos tocaría la parte de los documentos financieros, cheque, pagaré. Lo mismo esto lo vamos a volver a ver y repasar cuando veamos la parte del IVA. Pero es importante conocer, que tengan bien claro cuáles son los documentos que existen, en qué operación se usa cada uno de ellos y la diferencia entre las distintas letras. Por supuesto que si leen el apunte está más extendido y más explicado, ¿sí? Así que sería recomendable que le peguen una leída. Sí, Profe, una consultita puede ser antes de que cierre la clase. ¿vale? Al principio de la clase usted había dicho que cuando el sueldo era en negro no se hacía un recibo. Pero, No ¿qué se hace pasa? un registro contable. No se hace, o sea, le hace un recibo trucho, por así decirlo, no un recibo de sueldo oficial y no lo registran en los libros de la empresa, a ese sueldo en negro. Bien, bien, bien. Un recibito común, digamos, de los de talón, se le puede Un hacer como recibo para que común de quedemos talón tranquilos o que de le la pagamos. computadora como para que te quede un comprobante de pago y después el empleado no venga y te diga, "Ay, no me pagaste el sueldo". No, bueno, por lo menos fue en negro, pero el sueldo te lo pagué. Eh, Claro. pero no vamos a registrar en los libros contables, por eso generalmente lo que son pagos de sueldo en negro se hacen en efectivo, no con transferencia bancaria, porque la transferencia bancaria sí es en blanco, la transferencia bancaria queda registrada, pero no tengo un comprobante de salida. Yo, por ejemplo, porque en la empresa donde trabajo, por ejemplo, se tomó una chica para cubrir solo 5 días de una enfermedad que tuvo una empleada que sí estaba en blanco. Entonces esa chica vino 5 días, se le pagó esos 5 días y después ya no vino más. Pero digo, se le dio un recibo común y la verdad que no sé dónde se registró eso. Creo Y que se capaz le que pagó con transferencia, pero no está en y blanco si esa son chica montos porque no estaba. pequeños, así por ahí no pasa nada, se licúa con el resto de los gastos de la empresa. Estoy hablando si vos tenés empleos fijos en negro, muchos, que cobran todos los Ah, meses en negro, ahí ya un gasto importante que si vos todos los meses sacás de la cuenta bancaria un montón de plata sin justificación, ahí se puede complicar cuando se haga el balance. Si vos haces cositas pequeñas, no pasa nada. Aparte, hoy en día perfecto. podrían haber utilizado la nueva figura esa de colaboradores que salió con la reforma laboral, que no hace falta ponerlo en blanco, y es legal. Podría Ah, haber usado ese sistema de colaboradores, que es colaboradores. hasta 3 colaboradores, pero siempre y cuando sea una persona humana, ¿no? Capaz si es una sociedad ya no te sirve. Eh, Así que bueno, ¿estamos? Seguimos la Sí, próxima. No los quiero demorar más porque ya vienen con otra clase, creo que a 1:30, ¿no? Vienen a la clase que viene. sí, 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 sí. Eh, Muchas Así gracias, que profe. bueno, listo. Nos vemos la próxima. Gracias, gracias. Saludos. Chao, Nos vemos la profe, próxima. gracias. Adiós. Hasta la próxima.